Entendido. Aquí tienes la primera parte de tu historia, narrada en tercera persona, con un estilo interesante y usando un español sencillo, desprecio total en pleno matrimonio. El giro final te dejará sin palabras. Parte 1. La ceremonia helada. El gran salón de ceremonias brillaba con una luz artificial que parecía no tener fin. Columnas de un material translúcido se elevaban hasta un techo abovedado que proyectaba imágenes cambiantes de nebulosas lejanas. La opulencia era innegable, un sello distintivo de los eventos importantes organizados por la Federación Galáctica. Representantes de innumerables sistemas estelares se habían congregado allí, sus vestimentas y apariencias tan diversas como las estrellas que los habían traído. Algunos eran humanoides con pieles de tonalidades exóticas, otros eran seres insectoides con movimientos rápidos y precisos, y también había entidades gaseosas contenidas en campos de fuerza brillantes. Todos observaban con una mezcla de curiosidad y formalidad el evento que estaba a punto de comenzar. En el centro de toda esta magnificencia, la atmósfera era palpablemente fría. Una plataforma elevada, adornada con símbolos de paz y alianza, esperaba a los protagonistas del día. Pronto, dos figuras emergieron de entradas opuestas, avanzando lentamente hacia el centro. Ella, vestida con un traje nupcial interestelar de un blanco inmaculado, parecía una estatua de hielo. La tela, que brillaba con sutiles iridiscencias, caía en pliegues elegantes, pero su rostro permanecía inexpresivo, casi pétreo. Sus ojos, de un color violeta profundo característico de su especie, la Confederación de Silos, apenas parpadeaban mientras caminaba con una compostura impecable. Sin embargo, para un observador atento, el ligero temblor en sus manos enguantadas y la tensión en la mandíbula delataban un profundo disgusto. Él, un oficial humano alto y de complexión atlética, vestía un uniforme de gala de la flota terrestre. Las medallas que adornaban su pecho brillaban con cada paso, testimonio de su valentía y logros en conflictos pasados. Su rostro era atractivo, con rasgos definidos y una sonrisa forzada que intentaba transmitir alegría, pero que no alcanzaba a sus ojos azules, donde se podía percibir una sombra de tensión y resignación. Se llamaba Marcos, y su reputación como un héroe de guerra era bien conocida en toda la Federación. Cuando finalmente se encontraron en el centro de la plataforma, la distancia física entre ellos era mínima, pero la emocional parecía insalvable. Marcos ofreció su mano a Lyra, la diplomática silosiana, con un gesto que pretendía ser galante. Ella la tomó con una formalidad glacial, sus dedos apenas rozando los de él. Los murmullos entre los invitados se intensificaron ligeramente. La unión entre un héroe de la Tierra y una representante de la orgullosa y reservada Confederación de Silos había sido anunciada con gran pompa, presentada como un paso crucial para solidificar la paz entre ambas potencias después de años de tensiones y conflictos latentes. Sin embargo, la evidente falta de afecto entre los contrayentes era un secreto a voces. Un elefante en la habitación adornado con flores interestelares. Se rumoreaba insistentemente que este matrimonio no era fruto del amor, sino una maniobra política fría y calculada. La Federación Terrestre, aunque poderosa militarmente, necesitaba asegurar la estabilidad en sus fronteras y acceder a los recursos estratégicos que controlaba la Confederación de Silos. Para los silosianos, esta alianza, aunque desagradable en términos personales, ofrecía una protección contra otras posibles amenazas galácticas y les permitía mantener su influencia en el Consejo de la Federación. El oficiante, un anciano sabio de una especie longeva conocida por su imparcialidad, comenzó el ritual con palabras solemnes en una lengua antigua que resonaba con ecos cósmicos. Habló de la importancia de la unión, del respeto mutuo y de la construcción de un futuro compartido. Sus palabras contrastaban fuertemente con la palpable frialdad que emanaba de la pareja central. Durante los votos, Marcos hizo un esfuerzo por mirar a Lyra a los ojos, su voz firme aunque carente de calidez genuina. Prometió cumplir con sus deberes y trabajar por la armonía entre sus pueblos. Lyra respondió con palabras medidas y precisas, su tono monocorde y su mirada fija en un punto distante más allá de Marcos. Su promesa de lealtad sonaba más a un juramento diplomático que a una declaración de amor. El intercambio de los símbolos matrimoniales fue igualmente desapasionado. Marcos colocó un anillo de un metal terrestre brillante en uno de los delgados dedos de Lyra. Ella, a su vez, le entregó un brazalete intrincadamente tallado con símbolos silosianos. No hubo contacto visual significativo, ni una chispa de conexión. Al concluir la ceremonia con la declaración oficial de su unión, un silencio expectante llenó el salón. Se esperaba algún gesto, alguna señal de afecto, aunque fuera mínima, para apaciguar las dudas de los presentes. Marcos se giró hacia Lyra, dudando por un instante, y luego le ofreció un beso protocolario en la mejilla. El contacto fue breve, casi inexistente. La multitud respondió con un aplauso educado, pero en sus ojos se podía leer la confirmación de lo que muchos ya sospechaban: este matrimonio era una farsa, una unión forzada por las circunstancias políticas. Mientras la pareja se giraba para enfrentar a los invitados, sus expresiones eran un reflejo de la situación.
Marcos mostraba una sonrisa tensa, tratando de proyectar una imagen de normalidad. Lyra, en cambio, mantenía su rostro inescrutable, sus ojos violetas escrutando la multitud como si buscara una amenaza oculta. La recepción que siguió fue igualmente incómoda. Los invitados se acercaban a felicitar a la pareja, ofreciendo regalos elaborados y palabras de buenos deseos que sonaban huecas en el ambiente enrarecido. Marcos hacía un esfuerzo por interactuar con los dignatarios silosianos, utilizando las frases diplomáticas que había memorizado. Lyra respondía con cortesía distante, manteniendo una barrera invisible entre ella y los demás. En momentos separados, algunos amigos y colegas de Marcos se acercaron a él, ofreciéndole palmadas en la espalda y miradas de simpatía. Sabían que él merecía algo mejor que un matrimonio sin amor, pero entendían la importancia de su sacrificio por el bien de la tierra. De igual manera, algunos miembros del séquito de Lyra la abordaron con respeto, pero susurrando palabras de preocupación por la frialdad que mostraba y las posibles complicaciones que esta unión podría traer a su pueblo. La cena fue un evento formal y silencioso. Marcos y Lyra se sentaron uno al lado del otro en la mesa principal, apenas dirigiéndose la palabra. Sus conversaciones con los invitados eran breves y estrictamente profesionales. La comida, una fusión de manjares terrestres y silosianos, parecía insípida en la atmósfera cargada de tensión. A medida que la noche avanzaba, la incomodidad se hacía más densa. Los bailes protocolares se llevaron a cabo con una formalidad extrema, la pareja moviéndose con gracia pero sin conexión alguna. La música, melodías interestelares suaves y armoniosas, no lograba suavizar la sensación de que algo fundamentalmente erróneo estaba sucediendo. Finalmente, llegó el momento del brindis oficial. Un alto dignatario de la Federación levantó su copa, pronunciando palabras elocuentes sobre la esperanza y la prosperidad que esta unión traería a la galaxia. Marcos y Lyra levantaron sus copas, sus miradas no se cruzaron. Bebieron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, en sus propios mundos separados. Mientras la ceremonia llegaba a su fin y los invitados comenzaban a dispersarse, se podía sentir un suspiro colectivo de alivio. La farsa había terminado, al menos por ahora. Marcos y Lyra se retiraron a sus aposentos separados en la lujosa estación orbital que sería su hogar temporal para la luna de miel, una ironía que no pasó desapercibida para ninguno de los dos. La primera parte de su improbable unión había concluido, dejando tras de sí una estela de frialdad y desprecio apenas disimulado. El futuro, incierto y lleno de posibles complicaciones, se extendía ante ellos como un vasto y oscuro vacío espacial, absolutamente. Aquí tienes la continuación de la historia, la segunda parte, con la extensión solicitada, estilo interesante y español sencillo, desprecio total en pleno matrimonio. El giro final te dejará sin palabras. Parte 2, sombras en la luna de miel. La lujosa estación orbital Celestia, destinada a ser el escenario de su luna de miel, orbitaba majestuosamente alrededor de Ignis, un planeta volcánico cuyo resplandor rojizo pintaba las ventanas de la estación con tonos anaranjados y escarlatas. Para cualquier otra pareja, este santuario de alta tecnología, equipado con todas las comodidades imaginables y vistas espectaculares del cosmos, habría sido un paraíso romántico. Para Marcos y Lyra, era simplemente una prisión dorada, un testimonio silencioso de su unión forzada. La decisión de solicitar habitaciones separadas había sido mutua, aunque tácita. No hubo una conversación explícita al respecto, sino una comprensión implícita de que compartir el mismo espacio personal sería una intrusión intolerable. Sus aposentos eran opuestos en un ala exclusiva de la estación, conectados por pasillos impecables que rara vez transitaban al mismo tiempo. Lyra pasaba la mayor parte de sus días inmersa en el trabajo. Su suite se había convertido en una extensión de su oficina en la Confederación Silosiana. Hologramas brillantes danzaban en el aire, mostrando complejas ecuaciones, mapas estelares y los rostros serios de sus colegas y superiores. Participaba en videoconferencias que duraban horas, discutiendo estrategias interestelares, analizando informes de inteligencia y tomando decisiones cruciales para el futuro de su pueblo. Su concentración era absoluta, su mente fría y analítica, como siempre. La idea de su reciente matrimonio parecía un pensamiento lejano, casi irrelevante en el torbellino de sus responsabilidades. Por otro lado, Marcos se volcaba en sus deberes como capitán de flota, aunque estuviera temporalmente fuera de servicio activo. Su suite estaba equipada con sofisticados simuladores de combate, donde revivía viejas batallas y ensayaba nuevas tácticas. También participaba en reuniones virtuales con sus oficiales, supervisando el entrenamiento de sus tropas y manteniéndose al tanto de los últimos acontecimientos en la Federación. A veces, se quedaba mirando por la ventana panorámica, observando las furiosas erupciones volcánicas de Ignis, preguntándose cuándo volvería a sentir la adrenalina de la acción real en lugar de la frialdad de la diplomacia forzada. Los escasos momentos que compartían eran tensos y artificiales. A veces, se encontraban en el comedor principal de la estación, un vasto salón con mesas separadas para garantizar la privacidad de los huéspedes.
Sus interacciones se limitaban a corteses saludos y comentarios superficiales sobre la calidad de la comida o las condiciones de la órbita. No había risas compartidas, ni miradas cómplices, ni el más mínimo atisbo de intimidad. En una ocasión, durante un paseo programado por el observatorio de la estación, una sala con telescopios potentes que ofrecían vistas impresionantes del cosmos, se encontraron solos. El silencio entre ellos era casi palpable, interrumpido solo por el suave zumbido de los equipos astronómicos. Marcos finalmente rompió el silencio, su voz un poco forzada: «Es un paisaje impresionante, ¿no crees?». Señaló una nebulosa distante, sus colores vibrantes pintando el espacio con pinceladas cósmicas. Lyra siguió su mirada con indiferencia. «Es eficiente para la recolección de helio 3, respondió con un tono pragmático, refiriéndose a un recurso valioso que se encontraba en esa región del espacio. Marcos suspiró internamente. Intentaba encontrar algún terreno común, algún punto de conexión, pero parecía que sus mundos eran irreconciliablemente diferentes. Él valoraba la belleza, la emoción, la conexión humana. Ella priorizaba la eficiencia, la lógica, el deber. En otra ocasión, un fallo menor en el sistema de gravedad artificial de su ala de la estación los obligó a evacuar temporalmente a un salón común. Se encontraron sentados en extremos opuestos de un sofá largo, evitando el contacto visual. Otros huéspedes de la estación charlaban animadamente, pero ellos permanecían en su propio universo de silencio incómodo. Marcos observó a Lyra de reojo. Su postura era siempre erguida, su expresión impasible. Parecía estar rodeada por una burbuja invisible de frialdad y reserva. Se preguntaba qué pensamientos ocultaba detrás de esa máscara impenetrable. ¿Sentía algo? ¿Frustración, rabia, resignación? Era imposible saberlo. Lyra, por su parte, era consciente de la mirada de Marcos, aunque la ignoraba deliberadamente. Percibía su frustración, su intento torpe de iniciar una conversación. Para ella, los humanos eran seres ruidosos, impulsivos y emocionalmente volátiles. Su historia estaba plagada de conflictos y guerras, impulsadas por pasiones descontroladas. Los ilosianos, en contraste, se enorgullecían de su lógica, su disciplina y su capacidad para tomar decisiones basadas en la razón pura. Este matrimonio, para ella, era una necesidad estratégica, un mal menor para asegurar la estabilidad de su civilización. Cualquier intento de construir una relación personal era, en su opinión, una pérdida de tiempo y energía. A pesar de esta profunda desconfianza mutua, en algunos momentos fugaces, una pequeña grieta parecía abrirse en sus muros. Una vez, durante una cena formal organizada por la administración de la estación para celebrar su unión, un dignatario de una especie menor hizo un comentario despectivo sobre los humanos, insinuando su inferioridad intelectual. Para sorpresa de Marcos, Lyra respondió con una réplica fría y contundente, defendiendo la inteligencia y la resiliencia de la humanidad. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y Marcos vislumbró una chispa de respeto en los ojos violetas de su esposa. En otra ocasión, Marcos encontró a Lyra en la sala de observación, contemplando en silencio la danza hipnótica de las auroras boreales que se formaban en la atmósfera superior de Ignis. Por primera vez, su rostro no era completamente inexpresivo. Había una cualidad casi melancólica en su mirada, una suavidad que Marcos nunca había visto antes. Se acercó lentamente y se detuvo a su lado, sin decir nada. Durante unos minutos, ambos observaron el espectáculo de luces cósmicas en un silencio que, por una vez, no se sintió incómodo. Estos breves atisbos de vulnerabilidad eran como destellos fugaces en la oscuridad, insuficientes para iluminar el abismo que los separaba, pero lo suficientemente significativos como para sembrar una pequeña semilla de curiosidad en la mente de ambos. Quizás, solo quizás, debajo de las capas de desprecio y desconfianza, había algo más. Sin embargo, la mayor parte de su tiempo la Celestia transcurría en una atmósfera de gélida cortesía y distancia calculada. Sus rutinas estaban cuidadosamente separadas, sus caminos rara vez se cruzaban. La luna de miel, que se suponía debía ser un tiempo de intimidad y descubrimiento mutuo, se había convertido en un ejercicio de aislamiento y silenciosa resignación. Las sombras de la desconfianza y el resentimiento se alargaban en los lujosos pasillos de la estación, oscureciendo cualquier posibilidad de una conexión genuina. Y mientras Ignis continuaba su furiosa danza orbital, proyectando su luz rojiza sobre su prisión dorada, Marcos y Lyra seguían siendo extraños unidos por un lazo político, cada uno atrapado en su propio mundo de soledad. Aquí tienes la tercera parte de la historia. Espero que la encuentres interesante. Desprecio total en pleno matrimonio. El giro final te dejará sin palabras. Parte 3. Un atisbo de vulnerabilidad. La rutina en la Celestia era predecible y fría, como los vastos vacíos entre las estrellas. Marcos se despertaba, realizaba su entrenamiento físico en solitario, desayunaba leyendo informes tácticos y pasaba horas en los simuladores. Lyra seguía un horario similar,
pero dedicado a las complejas intrigas políticas y económicas de la Confederación Silosiana, sus comunicaciones holográficas llenan el silencio de su suite con voces alienígenas y datos incomprensibles para Marcos. Un día, sin embargo, la monotonía se rompió de forma abrupta y alarmante. Una repentina y violenta tormenta solar azotó la región, arrojando ráfagas de partículas cargadas contra la estación orbital. Los sistemas de alerta sonaron con insistencia, luces rojas parpadearon por todas partes y una voz sintética anunció la necesidad de tomar precauciones inmediatas. Marcos, acostumbrado a las situaciones de crisis, reaccionó de inmediato. Se dirigió al panel de control de su suite, revisando los niveles de energía y el estado de los escudos de la estación. La información que aparecía era preocupante, la intensidad de la tormenta superaba las predicciones y los escudos estaban fluctuando peligrosamente. En ese momento, la energía eléctrica de su suite parpadeó y se cortó, sumiéndolo en una oscuridad repentina. Las luces de emergencia se activaron, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Marcos maldijo en voz baja y tomó su comunicador personal, intentando contactar con el puente de mando de la estación. La comunicación era intermitente, llena de estática. Decidió que era mejor actuar. Salió de su suite, moviéndose con cautela por el pasillo iluminado por las luces de emergencia. El silencio era inusual, solo interrumpido por el zumbido lejano de los sistemas de respaldo. Se preguntó cómo estaría Lyra. Su ala de la estación estaba más expuesta a la radiación solar directa. Llegó a la puerta de la suite de Lyra y dudó por un instante. Nunca antes había cruzado ese umbral. Finalmente, la preocupación pudo más que su incomodidad y presionó el botón de llamada. No hubo respuesta. Volvió a intentarlo, varias veces, sin éxito. La ansiedad comenzó a crecer en su pecho. ¿Estaría bien? ¿Habría tomado las precauciones necesarias? Los silosianos eran conocidos por su disciplina y su preparación, pero esta tormenta parecía ser un evento excepcional. Sin pensarlo más, introdujo el código de emergencia de la estación, un protocolo que solo se utilizaba en situaciones extremas, y la puerta se deslizó hacia un lado con un silbido. El interior de la suite de Lyra estaba sumido en una penumbra similar a la suya. Las pantallas holográficas estaban apagadas y el silencio era casi sepulcral. Marcos avanzó con cuidado, llamando su nombre. «Lyra, ¿estás aquí?» No hubo respuesta. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Le habría pasado algo? De repente, escuchó un leve gemido proveniente de una esquina oscura de la habitación. Se acercó con cautela y la vio. Lyra estaba tendida en el suelo, aparentemente inconsciente. Un panel del techo cercano mostraba signos de haber explotado, y pequeños fragmentos metálicos brillaban en el suelo. Marcos se arrodilló junto a ella rápidamente. Su piel se sentía fría al tacto. La revisó con cuidado, buscando heridas visibles. Encontró un pequeño corte en su sien, del que brotaba sangre lentamente. Parecía haber sido golpeada por los restos del panel. Sin dudarlo, la levantó con cuidado en sus brazos. Lyra era más ligera de lo que parecía, pero su cuerpo inerte pesaba los brazos de Marcos de una manera diferente, cargada de una vulnerabilidad inesperada. La llevó rápidamente fuera de su suite, de vuelta al pasillo, donde la luz de emergencia era más intensa. La depositó suavemente en el suelo y examinó su herida con más detalle. No parecía ser mortal, pero necesitaba atención médica. «Lyra, ¿puedes oírme?», la llamó, dándole palmaditas suaves en la mejilla. Después de unos momentos de angustia, sus párpados violetas temblaron y se abrieron lentamente. Sus ojos se enfocaron en el rostro preocupado de Marcos. ¿Qué ha pasado?, preguntó con voz débil y confusa. «Una tormenta solar. Un panel ha explotado. Te golpeo», explicó Marcos con suavidad. «Necesitas atención médica». Lyra intentó levantarse, pero un mareo la obligó a recostarse de nuevo. Marcos la ayudó a incorporarse un poco, apoyando su espalda contra la pared. En ese momento, las luces de emergencia parpadearon aún más intensamente y la voz sintética anunció un fallo crítico en los sistemas de soporte vital del ala donde se encontraban. La temperatura estaba descendiendo rápidamente y el suministro de oxígeno comenzaba a fallar. «Tenemos que salir de aquí», dijo Marcos con urgencia. «El soporte vital está fallando». Lyra asintió débilmente. Intentó ponerse de pie de nuevo, pero sus piernas temblaban. Marcos no dudó. La tomó en brazos otra vez, esta vez con una sensación diferente a la anterior. Ya no era solo una carga, sino alguien que necesitaba su ayuda. Mientras se movían por los pasillos oscurecidos y fríos, la situación en la estación empeoraba rápidamente. Otros huéspedes, igualmente desorientados y asustados, corrían en busca de refugio. El caos comenzaba a apoderarse del ambiente de lujo que había reinado hasta hacía poco. En medio de la emergencia, Marcos y Lyra se vieron obligados a depender el uno del otro de una manera que nunca habrían imaginado. Marcos utilizó su entrenamiento militar para navegar por los pasillos en penumbra,
buscando rutas seguras hacia las cápsulas de escape de emergencia. Lyra, a pesar de su debilidad física, aportó su conocimiento de la distribución de la estación y los protocolos de emergencia silosianos, compartieron información, se apoyaron mutuamente y, por primera vez, se vieron no como representantes de facciones opuestas, sino como dos individuos luchando por sobrevivir a una crisis inesperada. En un pequeño almacén donde buscaron refugio temporal, mientras esperaban a que la tormenta amainara lo suficiente como para intentar llegar a las cápsulas. Compartieron historias. Marcos habló de su infancia en la Tierra, de su motivación para unirse a la flota y de los horrores de la guerra. Lyra, con una voz aún débil pero más firme, relató detalles de su planeta natal, de la rigidez de su sociedad y de la enorme responsabilidad que había asumido a una edad temprana. Encontraron puntos en común en sus experiencias de liderazgo, en la presión constante de tomar decisiones difíciles y en la soledad que a menudo acompañaba al poder. Aunque sus culturas eran diametralmente opuestas, descubrieron que compartían un sentido profundo del deber y una preocupación genuina por el bienestar de sus respectivos pueblos. Durante esas horas de incertidumbre, mientras el rugido de la tormenta solar sacudía la estación y la amenaza de asfixia se cernía sobre ellos, la frialdad inicial entre Marcos y Lyra comenzó a derretirse. El miedo compartido, la necesidad de cooperación y los breves atisbos de sus vidas personales crearon un vínculo tenue, una conexión inesperada que florecía en medio del caos. Por primera vez, se miraron a los ojos y vieron no a un enemigo político o a un extraño distante, sino a otro ser humano, u otro ser inteligente, vulnerable y luchando por sobrevivir. La tormenta solar, en su furia ciega, había logrado lo que la diplomacia y el matrimonio forzado no habían podido, abrir una pequeña ventana a la comprensión mutua. Una vez que la tormenta solar amainó y los sistemas de soporte vital de la Celestia fueron restaurados, una calma tensa se instaló en la estación. Sin embargo, para Marcos y Lyra, la sensación de normalidad era frágil, como una fina capa de hielo sobre aguas turbulentas. La experiencia compartida durante la emergencia había creado un lazo tenue entre ellos, pero las profundas diferencias y la desconfianza inherente a su situación no habían desaparecido por completo. Poco después del incidente de la tormenta, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Al principio, fueron pequeños fallos técnicos que se atribuyeron a los daños causados por la radiación solar. Un panel de control que no respondía, una luz que parpadeaba sin motivo, una breve interrupción en las comunicaciones. Sin embargo, con el tiempo, los incidentes se volvieron más frecuentes y más inquietantes. Marcos notó que algunos de sus archivos de simulación de combate habían sido alterados, con parámetros inexplicables modificados. Lyra descubrió discrepancias en los informes económicos de la Confederación que se transmitían a su suite, datos que parecían haber sido manipulados. Ambos comenzaron a sentir una sutil pero persistente sensación de que no estaban solos, de que alguien más estaba observándolos, interfiriendo en sus vidas. La mente militar de Marcos se activó de inmediato. Estos no parecían ser simples fallos técnicos. Había un patrón, una intencionalidad detrás de estos incidentes. Empezó a revisar los sistemas de seguridad de su suite, instalando contramedidas básicas y analizando los registros de acceso. No encontró nada concluyente, pero su instinto le decía que algo no andaba bien. Lyra, por su parte, abordó la situación desde una perspectiva diferente. Su formación diplomática y su agudo sentido político la llevaron a sospechar de intrigas y conspiraciones. Podría haber facciones dentro de la Federación o la Confederación que se opusieran a su matrimonio y a la alianza que representaba. Alguien estaría intentando sabotear la paz galáctica. Compartieron sus preocupaciones en un encuentro casual en uno de los pasillos de la estación. La conversación comenzó con un tono cauteloso, pero pronto se hizo evidente que ambos habían llegado a conclusiones similares. Algo siniestro estaba sucediendo en la Celestia. Los datos que recibí ayer tenían inconsistencias, comentó Lyra, su voz baja y seria. Cifras que no concuerdan, transacciones que no puedo rastrear. Mis simulaciones también han sido manipuladas, respondió Marcos, frunciendo el ceño. Alguien ha estado husmeando en mis archivos. Y no creo que sean simples errores del sistema. Decidieron trabajar juntos, combinando las habilidades de cada uno para investigar lo que estaba sucediendo. Marcos aportó su conocimiento táctico y su capacidad para analizar patrones y detectar amenazas. Lyra utilizó sus contactos dentro de la red de información silosiana y su habilidad para navegar por las complejas dinámicas políticas de la galaxia. Comenzaron investigando discretamente al personal de la estación, observando sus comportamientos, analizando sus registros de comunicación. Descubrieron pequeñas anomalías, como horarios de trabajo inusuales y conversaciones privadas en canales encriptados. No había pruebas concretas, pero las sospechas crecían. La paranoia comenzó a infiltrarse en la Celestia. Los huéspedes se miraban con recelo, preguntándose quién podría estar detrás de los extraños sucesos. La atmósfera de lujo y tranquilidad se había transformado en un caldo de nerviosismo y desconfianza.
Marcos y Lyra se reunían en secreto en lugares apartados de la estación, una sala de mantenimiento en desuso, un jardín hidropónico poco frecuentado, para intercambiar información y discutir sus hallazgos. A medida que avanzaban en su investigación, se dieron cuenta de que la amenaza parecía ser más compleja y organizada de lo que habían imaginado inicialmente. Descubrieron rastros de tecnología no identificada en algunos de los sistemas afectados, tecnología que no pertenecía ni a la Federación ni a la Confederación. Esto sugería la posible implicación de una tercera parte, una fuerza desconocida con sus propios objetivos. La tensión entre Marcos y Lyra, aunque aún presente, comenzó a transformarse ligeramente. La necesidad de confiar el uno en el otro para resolver este misterio creaba un nuevo tipo de vínculo entre ellos. Compartían secretos, analizaban pistas y dependían de las fortalezas del otro. En estos momentos de colaboración, los muros de desconfianza se desmoronaban un poco más, revelando destellos de respeto mutuo e incluso una incipiente admiración. Sin embargo, a medida que se acercaban a la verdad, los incidentes se volvieron más peligrosos. Un intento de sabotaje en los sistemas de navegación de la estación Cassie provocó una colisión con un asteroide cercano. Un virus informático sofisticado intentó bloquear los sistemas de comunicación de Lyra, aislándola del mundo exterior. Alguien claramente no quería que descubrieran lo que estaba sucediendo. La sensación de ser observado se intensificó. Marcos comenzó a notar movimientos extraños en las cámaras de seguridad, figuras sombrías que aparecían y desaparecían en los márgenes de la visión. Lyra sintió que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas, que cada palabra que enviaba o recibía podía estar siendo leída por ojos desconocidos. La Celestia, que había sido concebida como un símbolo de paz y unidad, se había convertido en un nido de intrigas y secretos oscuros. Marcos y Lyra, unidos por un matrimonio forzado y ahora por una amenaza invisible, se encontraban en el centro de una peligrosa red de engaños. Sabían que estaban jugando un juego peligroso, pero la necesidad de descubrir la verdad y proteger la frágil paz galáctica los impulsaba a seguir adelante, sin importar los riesgos. La luna de miel de Pesadilla había tomado un giro inesperado, transformándose en una investigación de alto riesgo donde la confianza era un bien escaso y el peligro acechaba en cada sombra. Dejando atrás la formalidad de su relación inicial, Marcos y Lyra trabajaban ahora con una eficiencia sorprendente. La amenaza invisible que acechaba la Celestia había actuado como un catalizador, forzándolos a confiar el uno en el otro de una manera que su matrimonio arreglado nunca habría logrado. Sus habilidades complementarias se entrelazaban, creando un equipo de investigación formidable. Marcos, con su mente analítica y su entrenamiento en tácticas de combate, se centró en los aspectos físicos de la investigación. Revisaba los registros de seguridad con una atención obsesiva, buscando patrones inusuales en los movimientos del personal de la estación. Exploraba áreas de acceso restringido, utilizando sus conocimientos de ingeniería para sortear los sistemas de seguridad básicos. Incluso comenzó a entrenar en secreto en uno de los gimnasios menos concurridos de la estación, preparándose para una posible confrontación física. Lyra, por su parte, se sumergió en el laberinto de la información. Utilizó sus contactos dentro de la Confederación Silosiana para verificar los datos manipulados que había recibido, descubriendo que la información original había sido deliberadamente distorsionada antes de llegar a ella. También estableció canales de comunicación seguros con algunos de sus aliados más confiables, solicitando información sobre posibles facciones disidentes tanto en su propio gobierno como en la Federación. Su capacidad para leer entre líneas y su comprensión de las complejas dinámicas políticas resultaron invaluables. Sus reuniones secretas se volvieron más frecuentes y menos tensas. Se encontraban en la sala de observación durante las horas menos concurridas, utilizando el ruido ambiental de los equipos astronómicos como cobertura para sus conversaciones. Compartían sus hallazgos, analizaban las posibles implicaciones y trazaban nuevas líneas de investigación. Los registros de la cámara de seguridad cerca del nodo de comunicaciones principal tienen huecos inexplicables, informó Marcos en una de esas reuniones, proyectando un holograma borroso de un pasillo. Alguien está manipulando la vigilancia. Y sucede justo antes de cada incidente. Mis contactos han confirmado que hay un pequeño grupo dentro del Consejo Silosiano que se opone vehementemente a la alianza con la Tierra, respondió Lyra, mostrando un diagrama complejo de las estructuras de poder de su gobierno. Creen que nos debilita y nos hace vulnerables a la influencia humana. ¿Y en la Federación?, preguntó Marcos. También hay extremistas, admitió Lyra con un tono sombrío. Aquellos que nunca perdonaron los conflictos pasados y ven esta paz como una traición a los caídos. Algunos incluso sueñan con una nueva guerra, una oportunidad para afirmar la supremacía humana. La posibilidad de que la amenaza viniera de dentro de sus propias facciones era perturbadora. Significaba que no solo estaban lidiando con un enemigo externo, sino con traidores infiltrados en sus propias filas. A medida que profundizaban en su investigación, descubrieron mensajes encriptados que circulaban entre ciertos miembros del personal de la estación.
Marcos logró interceptar algunos de estos mensajes utilizando software especializado, pero el cifrado era complejo y tardaron en descifrarlos. Cuando finalmente lo lograron, el contenido reveló una red de conspiradores que se comunicaban en clave, planeando sabotajes más graves y mencionando un objetivo final que aún no podían identificar. Una de las claves que descifraron mencionaba el catalizador y la chispa que encenderá la galaxia de nuevo. Esto les hizo temer que los incidentes que habían experimentado hasta ahora eran solo el preludio de algo mucho más grande y devastador. La tensión en la Celestia se intensificó aún más cuando un técnico de la estación, con acceso a sistemas críticos, desapareció sin dejar rastro. Marcos y Lyra sospecharon de inmediato que estaba involucrado la conspiración y que probablemente había sido silenciado. Decidieron que era hora de tomar medidas más audaces. Utilizando la autorización de seguridad de Lyra y las habilidades de infiltración de Marcos, se adentraron en las áreas más restringidas de la estación. Buscando pruebas concretas de la conspiración, encontraron una sala de servidores oculta, camuflada detrás de un conducto de Ventilac. Guión falso. Dentro, descubrieron un centro de comunicaciones clandestino, lleno de equipos sofisticados y registros de transmisiones encriptadas. Estaba claro que este era el centro de operaciones de los conspiradores. Mientras examinaban los datos encontrados en los servidores, descubrieron planos detallados de los sistemas de soporte vital de la estación y los protocolos de seguridad de las naves diplomáticas que se esperaban en la Celestia para una importante cumbre de paz. Esto reveló el alcance de la amenaza. Los conspiradores no solo querían sabotear la alianza, sino que también planeaban un ataque a gran escala durante la cumbre, con el potencial de sumir a la galaxia en un nuevo conflicto. En ese momento, una alarma silenciosa sonó en la sala de servidores. Alguien los había detectado. «Tenemos que salir de aquí», susurró Marcos, tomando a Lyra del brazo. Mientras intentaban escapar, se encontraron con un grupo de individuos armados, vestidos con uniformes de seguridad de la estación pero con insignias que no reconocieron. El enfrentamiento fue inevitable. Marcos, a pesar de estar en un entorno confinado, se movió con la rapidez y la precisión de un guerrero experimentado. Utilizó los conductos y los equipos como cobertura, neutralizando a varios de los atacantes con golpes rápidos y efectivos. Lyra, aunque no era una combatiente, demostró una sorprendente agilidad mental, desactivando temporalmente los sistemas de iluminación y creando confusión entre sus perseguidores. Lograron escapar de la sala de servidores, pero sabían que ahora estaban en peligro aún mayor. Los conspiradores sabían que conocían su secreto. «Tenemos que alertar a la Federación y a la Confederación», dijo Lyra, jadeando mientras corrían por un pasillo desolado. «No podemos usar los canales de comunicación estándar», respondió Marcos. «Están comprometidos. Tenemos que encontrar una forma segura de enviar un mensaje». Su investigación conjunta los había llevado a descubrir una amenaza mucho mayor de lo que jamás habían imaginado. Ahora, no solo luchaban por su propia supervivencia, sino por el futuro de la paz galáctica. La luna de miel forzada se había transformado en una misión encubierta desesperada, donde la confianza era un lujo y cada paso podía ser el último. La persecución a través de los laberínticos pasillos de la Celestia era frenética. Los disparos de los perseguidores resonaban en los conductos metálicos, acercándose peligrosamente. Marcos y Lyra corrían lado a lado, sus respiraciones agitadas, la adrenalina bombeando en sus venas. Sabían que si los atrapaban, no habría interrogatorio, solo silencio permanente. «Hay una lanzadera de emergencia en el nivel inferior», jadeó Marcos, doblando una esquina bruscamente. «Si podemos llegar a ella, la seguridad estará reforzada», respondió Lyra, con la voz entrecortada. «Deben saber que descubrimos su centro de operaciones». A pesar del peligro inminente, sus movimientos eran coordinados, casi instintivos. Marcos, con su entrenamiento militar, tomaba la delantera, evaluando cada cruce, buscando coberturas. Lyra, con su conocimiento de la arquitectura de la estación, anticipaba los posibles puntos de emboscada y los atajos ocultos. Llegaron a un ascensor de servicio y Marcos presionó el botón del nivel inferior repetidamente. Las luces indicadoras parpadearon lentamente, cada segundo pareciendo una eternidad. Las pisadas de sus perseguidores se escuchaban cada vez más cerca. Las puertas finalmente se abrieron y ambos se precipitaron al interior justo cuando sus atacantes llegaban al final del pasillo. Los disparos impactaron en el exterior de la cabina mientras descendían a gran velocidad. Al llegar al nivel inferior, la situación no era mejor. El área de las lanzaderas de emergencia estaba vigilada por más guardias armados, visiblemente alertados. Sabían que tenían que luchar para escapar. Marcos sacó el arma de energía que había recuperado de uno de sus atacantes caídos. Lyra, aunque desarmada, se movió con una determinación feroz, utilizando objetos a su alrededor como improvisadas armas de defensa. El enfrentamiento fue brutal y desigual. Los guardias, aunque superados en habilidad individual por Marcos, lo superaban en número. Cada disparo, cada golpe, resonaba en el hangar frío y metálico. Lyra demostró una valentía inesperada,
distrayendo a los atacantes con movimientos rápidos y precisos, permitiendo a Marcos ganar tiempo. En medio del caos, uno de los guardias logró apuntar directamente a Lyra. Marcos vio el rayo de energía dirigirse hacia ella en cámara lenta. Sin dudarlo ni un instante, se interpuso en su camino. El impacto del rayo lo lanzó hacia atrás con violencia. Un grito ahogado escapó de sus labios. Cayó al suelo, el uniforme chamuscado y una herida brillante quemándole el costado. Lyra se quedó paralizada por un instante, el horror reflejado en sus ojos violetas. Luego, una furia fría la invadió. Con una velocidad sorprendente, recogió una pesada herramienta del suelo y se lanzó contra el guardia que había disparado a Marcos, golpeándolo con una fuerza inesperada. Mientras Lyra se enfrentaba a los atacantes restantes con una ferocidad recién descubierta, Marcos yacía en el suelo, la respiración entrecortada, el dolor punzante recorriendo su cuerpo. La miró luchar, una mezcla de sorpresa y un nuevo sentimiento llenándolo. Nunca la había visto así, tan vulnerable y a la vez tan decidida a protegerlo. Finalmente, con la ayuda de Marcos, quien a pesar de su herida logró incapacitar a algunos de los guardias, lograron abrirse paso hasta una de las lanzaderas de emergencia. Lyra ayudó a Marcos a entrar en la pequeña nave, su rostro lleno de preocupación. «Resiste», le dijo, su voz temblando ligeramente mientras aseguraba el arnés de seguridad. «Vamos a salir de aquí». Mientras la lanzadera se desprendía de la estación y se adentraba en la oscuridad del espacio, la situación seguía siendo crítica. Marcos estaba gravemente herido y sus perseguidores seguramente lo seguirían. Sin embargo, en ese momento de peligro extremo, algo fundamental había cambiado entre ellos. El sacrificio de Marcos había roto las más barreras que lo separaban. Lyra lo miraba con una intensidad que nunca antes había mostrado, una mezcla de gratitud, preocupación y algo que se parecía mucho al afecto. Por su parte, el dolor de Marcos se atenuaba ante la visión de la determinación en el rostro de Lyra. En el silencio de la lanzadera, mientras las luces de la Celestia se desvanecían en la distancia, Lyra tomó la mano de Marcos. Sus dedos, antes fríos y distantes, ahora se aferraban a los de él con una calidez sorprendente. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Lyra, su voz apenas un susurro. Marcos la miró con una sonrisa débil. «Alguien tenía que proteger a mi esposa», respondió con dificultad. La palabra resonó en el pequeño espacio, cargada de un significado nuevo y profundo. En ese instante, ambos supieron que algo había cambiado irrevocablemente. El desprecio inicial, la desconfianza mutua, habían sido quemados por el fuego de la crisis y el sacrificio. En su lugar, comenzaba a florecer un respeto genuino, una conexión forjada en el crisol del peligro. Pero su huida apenas había comenzado, y el giro final de su historia aún estaba por revelarse. La pequeña lanzadera de emergencia navegaba a través del vacío oscuro, dejando atrás la silueta cada vez más distante de la Celestia. Marcos yacía en el asiento del copiloto, su respiración aún superficial a pesar de los primeros auxilios improvisados de Lyra. Ella pilotaba con una concentración férrea, sus ojos violetas fijos en los controles, monitoreando los escáneres en busca de naves enemigas. El silencio en la cabina era pesado, cargado de la tensión de la huida y de la nueva comprensión que había surgido entre ellos. La mano de Lyra seguía aferrada a la de Marcos, un gesto silencioso de apoyo y una promesa tácita de que no lo abandonaría. Después de varias horas de angustiosa espera, Lyra logró establecer una comunicación segura con una fragata de la flota terrestre que patrullaba la zona. Explicó brevemente la situación, omitiendo los detalles más delicados de la conspiración hasta que estuvieran en un lugar seguro. La fragata cambió su rumbo inmediatamente para interceptarlos. Al ser abordados por el personal médico de la fragata, Marcos fue trasladado de urgencia a la enfermería. Lyra insistió en acompañarlo, su preocupación visible en cada uno de sus movimientos. Mientras los médicos trabajaban para estabilizar a Marcos, ella esperó ansiosamente fuera de la sala, repasando en su mente los eventos de las últimas horas. Una vez que Marcos estuvo fuera de peligro inmediato, aunque aún débil, Lyra contactó a sus propios superiores en la Confederación Silosiana, utilizando un canal de comunicación encriptado de máxima seguridad. Les informó sobre el intento de sabotaje en la Celestia y la posible implicación de elementos extremistas en ambos lados. La respuesta de ambos gobiernos fue inmediata y contundente. Se enviaron fuerzas especiales a la Celestia para asegurar la estación e iniciar una investigación exhaustiva. La cumbre de paz fue pospuesta indefinidamente. La fragilidad de la Alianza Galáctica había quedado expuesta, y la amenaza de un nuevo conflicto pendía sobre la galaxia. Mientras Marcos se recuperaba lentamente en la enfermería, Lyra pasaba la mayor parte de su tiempo a su lado. Leía informes para él, lo ayudaba a comer y, por primera vez, compartían conversaciones personales, hablando de sus vidas, sus motivaciones y sus esperanzas para el futuro. La frialdad inicial de Lyra se había derretido por completo, reemplazada por una calidez y una ternura inesperadas. Marcos, a su vez, la miraba con un nuevo respeto y un cariño creciente. Finalmente,
llegó el momento en que los investigadores de la Federación y la Confederación reunieron suficientes pruebas para comprender la magnitud de la conspiración. Descubrieron la existencia de una facción radical en ambos lados, liderada por individuos que se beneficiarían de un nuevo conflicto galáctico. Estos extremistas habían estado trabajando en secreto durante años, infiltrándose en puestos clave y planificando el sabotaje de la alianza. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó al final de la investigación, cuando Lyra fue llamada a declarar ante un consejo conjunto de la Federación y la Confederación. Con Marcos a su lado, aún convaleciente pero decidido a apoyarla, relató los eventos de la Celestia, pero al llegar al punto crucial de su testimonio, Lyra hizo una pausa y miró directamente a los miembros del consejo. Su expresión era seria, pero había un brillo peculiar en sus ojos violetas. «Hay algo más que deben saber», dijo con voz firme. «Algo que explica mi aparente desdén inicial hacia mi esposo». Un silencio expectante llenó la sala. Todos los presentes esperaban una revelación sobre la naturaleza de su matrimonio forzado. «Mi matrimonio con el capitán Marcos no fue un simple acuerdo político», continuó Lyra, su voz resonando con una nueva autoridad. «Fue una misión encubierta de alto nivel, aprobada por los líderes de la Confederación y ciertos miembros clave de la Federación». La sorpresa fue palpable. Murmullos de incredulidad recorrieron la sala. Desde hace algún tiempo, la inteligencia silosiana había detectado la creciente actividad de estas facciones extremistas, explicó Lyra. Sospechábamos que estaban planeando algo grande, algo que podría destruir la paz que tanto nos había costado construir. Pero no teníamos pruebas concretas ni forma de infiltrarnos en sus círculos. Hizo una pausa, mirando a Marcos con una expresión que combinaba admiración y afecto. Se propuso un plan audaz. Un matrimonio arreglado entre un héroe de la Federación y una diplomática de alto rango de la Confederación. La idea era que ambos, aparentemente unidos por un lazo forzado y resentido, tendríamos la oportunidad de observar desde dentro, de ganar la confianza de aquellos que se oponían a la alianza. La incredulidad en la sala era ahora asombro. Mi desprecio inicial, mi frialdad, todo fue una fachada, una actuación cuidadosamente elaborada para engañar a los conspiradores. Sabíamos que nos estarían observando, buscando cualquier signo de debilidad o desacuerdo. Teníamos que hacerles creer que nuestro matrimonio era puramente político, lleno de resentimiento. Marcos asintió débilmente, confirmando sus palabras. Al principio, yo no sabía la verdad completa, admitió. Solo sabía que este matrimonio era importante para la paz, y que Lyra no parecía muy contenta con la idea. Fue solo gradualmente, a medida que los incidentes comenzaron a ocurrir, que empezamos a sospechar que había algo más. Lyra continuó, el plan era descubrir la naturaleza de su conspiración y detenerla antes de que fuera demasiado tarde. El sacrificio del capitán Marcos fue un acto de valentía que no estaba planeado, pero que demostró la profundidad de su compromiso y aceleró el colapso de la red de conspiradores. La sala quedó en silencio, procesando la increíble revelación. El desprecio total en pleno matrimonio no había sido lo que parecía. Era una máscara, una estrategia audaz para desmantelar una amenaza que podría haber sumido a la galaxia en el caos. El giro final los había dejado sin palabras. La unión que todos habían considerado una farsa política era en realidad una misión secreta de alto riesgo, una colaboración inesperada que había salvado la paz galáctica. Y en medio del engaño y el peligro, algo genuino había florecido entre Marcos y Lyra, un lazo de respeto, admiración y un amor que había nacido no del romance, sino del sacrificio y la lucha compartida. El futuro de la galaxia era incierto, pero una cosa era segura, la relación entre el héroe humano y la diplomática silosiana había cambiado para siempre, forjada en el fuego del desprecio simulado y sellada por un acto de amor verdadero. Disculpa de nuevo. Parece que mi memoria se repitió. Aquí está la parte 7, asegurándome de que sea diferente a la anterior y cumpla con tus requisitos, desprecio total en pleno matrimonio. El giro final te dejará sin palabras. Parte 7. La verdad oculta en la sala de interrogatorios de la fragata de la flota terrestre, la tensión era palpable. Lyra y Marcos, sentados uno junto al otro, relataban los eventos de la Celestia a un equipo conjunto de investigadores de la Federación y la Confederación. La historia que contaban era increíble, llena de sabotaje, conspiración y un sacrificio inesperado. Cuando llegó el momento de explicar la evidente frialdad inicial en su relación, Lyra tomó una respiración profunda y miró a los investigadores a los ojos. Marcos le ofreció una mirada de apoyo, su mano cubriéndola de ella. Lo que presenciaron durante nuestra ceremonia y en los días siguientes no fue la realidad completa, comenzó Lyra, su voz firme a pesar de la intensidad del momento. Había un propósito detrás de mi aparente desdén. Las cejas se alzaron por toda la sala. Los investigadores, curtidos en 1000 intrigas galácticas, escuchaban con una atención renovada. Desde hacía meses,
Tanto la inteligencia silosiana como ciertos sectores de la Federación habían detectado indicios de una posible alianza entre facciones extremistas, continuó Lira. Grupos dentro de nuestros propios gobiernos que se oponían a la paz y buscaban reactivar viejas hostilidades para su propio beneficio. Hizo una pausa, intercambiando una mirada significativa con Marcos. Se llegó a un acuerdo discreto. Un matrimonio de alto perfil entre un símbolo de la Federación y una figura influyente de la Confederación podría servir como una tapadera perfecta. Nuestra aparente infelicidad, nuestro desprecio mutuo, serían la máscara ideal para observar de cerca a aquellos que querían sabotear la paz. La revelación resonó en la sala. El matrimonio forzado, que todos habían interpretado como un acto político frío y calculado, era en realidad una operación encubierta de alto riesgo. Mi comportamiento, explicó Lira, mi distancia, mi falta de afecto, todo fue intencional. Teníamos que convencer a los conspiradores de que nuestro matrimonio era una farsa, que éramos peones en un juego político sin ningún lazo real. Esto nos permitiría movernos libremente, investigar sus actividades sin levantar sospechas. Marcos añadió, al principio, yo solo sabía que este matrimonio era importante para la Federación. No estaba al tanto de la verdadera naturaleza de la misión de Lira. Su frialdad era desconcertante, pero confié en que había razones más allá de lo evidente. Fue a medida que los incidentes en la Celestia se intensificaron que empezamos a unir las piezas. Lira continuó relatando cómo, utilizando su fachada de desdén, habían podido acceder a información crucial, observar reuniones secretas y finalmente descubrir el centro de operaciones de los conspiradores. Describió los mensajes encriptados, los planes de sabotaje y su escalofriante objetivo final, la destrucción de las naves diplomáticas durante la cumbre de paz. El sacrificio del capitán Marcos, dijo Lira, su voz quebrándose ligeramente al recordar el momento, fue un acto de valentía que sobrepasó cualquier plan. No estaba previsto, pero demostró su compromiso y nos dio la oportunidad de escapar y alertar a las autoridades. Un silencio solemne llenó la sala al escuchar el relato completo. Los investigadores, inicialmente escépticos, ahora camp, rendían la increíble verdad detrás de su unión aparentemente infeliz. Las consecuencias de su revelación fueron inmediatas y profundas. Las fuerzas especiales arrestaron a los conspiradores restantes en la Celestia, desmantelando la red extremista en ambos lados. La amenaza a la cumbre de paz fue neutralizada, y la Alianza Galáctica, aunque sacudida, se fortaleció gracias a la transparencia y la acción conjunta de la Federación y la Confederación. En cuanto a Marcos y Lira, su relación había experimentado una transformación radical. La fachada de desprecio había caído, revelando un profundo respeto mutuo, una admiración por la valentía del otro y un afecto que había nacido en medio del peligro y el engaño. Una vez que la situación se estabilizó, se celebró una nueva ceremonia, esta vez privada y sincera. Marcos y Lira se juraron amor y lealtad no como peones políticos, sino como dos individuos que habían encontrado un vínculo inesperado en las circunstancias más extraordinarias. El giro final de su historia dejó a todos sin palabras. Lo que había comenzado como un matrimonio forzado y lleno de desprecio aparente se había convertido en una misión secreta que salvó a la galaxia y unió a dos almas de mundos diferentes. La verdad oculta detrás de su fachada de infelicidad era mucho más compleja y significativa de lo que nadie podría haber imaginado. Y así, en medio de las estrellas, la improbable pareja que había comenzado con desprecio encontró un amor verdadero, forjado en el crisol del engaño y sellado con un sacrificio.